¿Me podrían confirmar, por favor, si se ven bien las... Se ve perfecto. ¿Sí? El smartphone concepts, challenges and possibilities. Está perfecto. Gracias, Cristian. Bueno, si me confirman, por favor, si hay algún problema con el audio. ¿Estamos bien entonces para arrancar, Miguel? Estás perfecto con el audio y con el video. Todo tuyo. Muchas gracias, Cristian. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es algo muy agradable charlar sobre lo que uno investiga y, bueno, difundir en los proyectos en los cuales uno trabaja. Así que se ha dado una invitación de una institución con la que, bueno, felizmente tenemos vinculación a través del profesor Andrés Neyem hace alrededor de 3, 4 años a la fecha. Y bueno, parte de también lo que les voy a presentar tiene que ver con los proyectos en común que, bueno, y con las actividades de investigación que hemos desarrollado conjuntamente. Hablando un poco de, bueno, en qué lugar se encuentra Tandil, bueno, el instituto donde yo trabajo, eso sería un poco la vista, digamos, con zoom in aumentada. Esto es, bueno, en realidad La Plata, la ciudad que mencionaba Miguel, es también de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá tenemos 23 provincias, ¿no? Entiendo que allá en Chile se habla más de la división por regiones, ¿no? Bueno, de hecho, mi suegra es chilena y me habla de región 1, 2 y demás. Entonces, yo me encuentro particularmente en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. En el ISISTAN es un instituto de doble dependencia, quiere decir que depende tanto de la Universidad Nacional del Centro como del CONICET. El CONICET es, bueno, el organismo nacional de ciencia y técnica de Argentina. Creo que allá en Chile es el CONICIT, sería como el análogo, ¿verdad? Bueno, lo que hacemos a grandes rasgos en el instituto es, bueno, hay 4 grupos. Tenemos investigaciones en lo que es sistemas de recomendación, otro focalizado en IA, en sistemas inteligentes, otro más focalizado en la ingeniería de software tradicional, ¿no? Métodos para mejorar el diseño, la implementación de las aplicaciones de software, la gestión del software en sí. Y un cuarto grupo en donde yo me encuentro inserto, que es el grupo de computación distribuida móvil y un poco más reciente en el tiempo, AgroTics, ¿no? Estamos, digamos, aprovechando lo que serían los skills del instituto, además de lo que es computación distribuida y móvil, para aplicaciones en lo que es el área de AgroTics, que en la provincia de Buenos Aires tiene una incidencia, un impacto muy importante porque es la provincia por así decirlo, que más fue bendecida con tierra cultivable, ¿no? de Argentina. Entonces, bueno, se nuclea mucha producción de agropecuaria en la provincia de Buenos Aires. Bueno, para no aburrirlos mucho con geografía argentina, les quiero comentar un poco de qué es lo que vamos a hablar hoy. A ver, ¿por qué el título de la charla, ¿no? ¿Por qué Edge Computing? Bueno, la idea de Edge Computing es que es un paradigma, una forma nueva de pensar aplicaciones paralelo distribuidas, y no nació de forma aislada, sino que es, digamos, un eslabón más de una evolución de los paradigmas de computación paralelo distribuida, con lo cual vamos a hacer un breve repaso por los paradigmas ya conocidos, los tradicionales, para luego introducir un poco
la noción de este nuevo paradigma, y finalmente meternos en lo que sería una subsiguiente evolución de Edge Computing, pero utilizando dispositivos móviles, a la cual llamaremos Dew Computing. Y bueno, finalmente les quiero contar en qué punto de nuestras investigaciones estamos, y asimismo las investigaciones en conjunto con la Pontificia Universidad de Chile, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, digamos, dónde comienza esta línea de evolución de paradigmas paralelo distribuidos? Bueno, podríamos empezar, que no está graficado en la figura, pero podríamos mencionar lo que uno ya conoce, que son los clústeres de computación. Yo, digamos, en todo lo que vaya describiendo voy a hacer quizá un poco, por ahí voy a repasar conceptos o cosas que ya les son muy familiares. Bueno, por momentos les va a sonar muy familiar, quizá a otros no. No conozco demasiado, digamos, las áreas de la audiencia, ¿no? Pero bueno, podríamos pensar los clústeres de computación como la forma de HPC o High Performance Computing tradicional, en donde yo tengo un data center, donde tengo N máquinas, ¿no? Que las tengo mayormente para realizar procesamiento intensivo. Por ejemplo, podría ser hacer cálculo en aplicaciones de simulación en ingeniería. Bueno, particularmente lo que tenemos en ese caso es que la gestión del clúster va a ser privada, ¿no? Va a ser, por ejemplo, el clúster va a ser propiedad de un cierto grupo de una universidad o de un departamento, y lo que se busca es tanto la escalabilidad horizontal o vertical. ¿Qué quiere decir? Que yo, a medida que le pido más rendimiento a ese clúster, voy a tener dos posibilidades de hacerlo crecer o mejorarlo, que es mejorar individualmente cada máquina, cada nodo que yo tengo en el clúster. A eso le vamos a llamar escalabilidad vertical. Y por otro lado, la escalabilidad horizontal, que es agregar más nodos, ¿no? Que sería la forma intuitiva de mejorar las capacidades de cómputo de un clúster. Eso nos lleva a una evolución de esa idea, o mejor dicho, una variante de esa idea que se le llamó Grid Computing, que tuvo sus inicios por ahí en los años 90, mucho auge hasta los 2000, por ahí. Me refiero al desarrollo, ¿no? En donde la idea de Grid Computing es que yo tengo una especie de clúster en donde, digamos, la interconexión entre los diferentes clústeres va a ser por redes de área amplia, sujeta a protocolos abiertos, pero que cada parte de esa gran infraestructura va a tener un dominio administrativo aparte, ¿no? Entonces, esos dominios administrativos se la llamaban Virtual Organizations. Entonces, la forma más simple es, por ejemplo, cierta cantidad de institutos que saben que su clúster le queda chico, entonces comparten entre muchos institutos los clústeres para formar un grid, ¿no? De esa manera, cuando un instituto no está usando demasiado su clúster, hay un mecanismo de asignación de recursos que permite hacer frente a demandas de cómputo más altas, ¿no? Entonces, esta idea, digamos, fue quedando, se fue plasmando en diferentes infraestructuras. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos el SNCAD, que es una grid nacional a la cual uno puede unirse como institución, siempre y cuando uno cumpla con que lo que aporta en cantidad de procesamiento está por encima de un umbral definido por la organización que administra el clúster a nivel nacional, ¿no? Bueno, y este clúster se usa mucho. Por ejemplo, bueno, en mi universidad hay un grupo muy fuerte en física que hace simulaciones hace físicas de materiales y simula a nivel atómico para, bueno, mejora de materiales y demás, y usan software de simulación que es muy pesado, bueno, y se corre ahí. En cuanto a una subsiguiente evolución del grid, podríamos hablar de cloud computing. Esto ya está más cercano en el tiempo y nos va a sonar a todos muchísimo más familiar. ¿Cuál es la idea de cloud computing? Bueno, centralizar el manejo de los recursos
la organización, el mantenimiento en la infraestructura y la monetización ya en este caso cae más, no en muchas organizaciones virtuales, muchos dominios administrativos, sino que van a ser unos pocos. En general esos pocos van a ser proveedores de clouds privados como, bueno, como Google, como Amazon, como Microsoft mismo con Azure, los servicios. Y bueno, la idea de que, digamos, yo tengo, que pago por el uso de recursos se introduce un poco más en el modelo de cloud computing. Por ejemplo, Amazon tiene muy bien tabulado los costos de los diferentes tipos de máquinas virtuales o de computadoras virtuales que uno puede usar. Incluso esa oferta se va mejorando con el paso del tiempo. Por ejemplo, ahora uno puede alquilar en el cloud máquinas virtuales que tengan poder de procesamiento de GPU, sobre todo para aplicaciones de inteligencia artificial. Lo que también introduce cloud como concepto, digamos novedoso, es la fuerte idea de virtualización, es decir, se aleja un poco de instalar sistemas operativos, plataformas directamente sobre los nodos y se pasa a un esquema de virtualización donde uno, bueno, se abstrae un poco de las características de software, un poco más cercano a lo físico de la infraestructura. Hasta acá la idea de que el cómputo está centralizado se mantiene, es decir, en el caso de un clúster convencional, el cómputo está centralizado, no está diseminado. Grid computing postula, digamos, distribuir las infraestructuras y cloud computing vuelve de alguna manera a seguir un enfoque de centralización de la infraestructura de cómputo, con alguna idea de regionalización que no es tan fuerte. Por ejemplo, en el cloud de Amazon está esta idea de tener data centers distribuidos por ciertas regiones geográficas del mundo, pero son pocas, comparado con el nivel de distribución de un grid. Entiendo que acá estamos cerca de tener, en Argentina me refiero, un clúster de Amazon. En San Pablo creo que es el único que hay en Brasil, y en Chile, si no hay, estaba también, creo que en Santiago había un clúster, ¿no? Estamos hablando de región casi a nivel país o áreas de un país, ¿no? No a nivel institución como pasaba en Grid Computing. Bueno, más allá de eso, la idea de cloud lo que también postula es, bueno, que yo tengo diferentes formas de conexión o de acceso a los diferentes servicios y infraestructura que me provee el cloud. Entonces yo podría acceder incluso con dispositivos móviles, siempre bajo la idea de que el dispositivo es un mero acceso, o sea, es un mero elemento de conexión y consumo de información y de potencia de cálculo del cloud, ¿no? Bueno, la idea ahora digamos, de los paradigmas que ya tienen que ver algo más con Edge Computing es justamente volver a salir de la descentralización de los recursos de cómputo. Esto algo así como se puede interpretar como una ciclotimia, ¿no? de toda el área de computación paralela distribuida, ¿no? Se parte de la centralización en los clústeres, se vuelve a distribuir fuertemente con el concepto de grid, se vuelve a centralizar con cloud, y ahora de vuelta vuelve en una versión, digamos, otro paso evolutivo de los paradigmas de computación para volver a distribuir, ¿no? A ver, lo que hay que interpretar acá es que el cloud computing de alguna manera queda chico como paradigma cuando se tienen aplicaciones que necesitan un tiempo de respuesta rápido, o sea, delay sensitive, y cuando se tienen elementos de conexión que son débiles desde el punto de vista computacional, como pueden ser los dispositivos móviles. Entonces, hay varias, digamos, un principal problema que se da es, si yo tengo que ejecutar algo intensivo digamos, en cálculo en un dispositivo móvil, yo tengo que
de alguna manera, rentar recursos en la nube, pero el movimiento de datos desde y hacia la nube me va a afectar la aplicación probablemente en cuanto al delay, y eso, dependiendo de la aplicación, puede ser no aceptable. Entonces, una propuesta intuitiva es, bueno, no vayamos a la nube si no tengamos recursos de cómputo un poco más cerca del lugar donde se origina la necesidad, o sea, digamos, más cerca de, en este caso, los dispositivos móviles, ¿no? Entonces, eso empezó a generar toda un área nueva que es el Mobile Cloud Computing, es decir, una forma de mejorar el poder de cómputo, si se quiere ya en el edge de a poco, con técnicas de aprovechamiento de la nube, dependiendo del caso, es decir, uno ciegamente no transfiere datos y computa en la nube, sino hay una cierta inteligencia de cuándo hacer eso, ¿no? Todas esas técnicas a su vez se engloban en lo que sería un área de offloading, y el offloading implica un montón de problemas relacionados, algorítmicos y técnicos, o, por ejemplo, es cuándo me conviene usar la nube y cuándo no, si yo tengo una aplicación, para qué partes me conviene hacer uso de la nube y para qué partes yo las puedo calcular o computar localmente en el dispositivo móvil, bueno, etcétera, ¿no? Es un área bastante extensa que ha tenido un desarrollo importante. Entonces, como forma un poco de evolución de esas ideas es, bueno, yo podría hacer offloading a la nube o podría hacer offloading a recursos que están cercanos al dispositivo móvil, ¿no? Cercanos en el sentido digamos, de latencia, ¿no? Si uno piensa en hacer, por ejemplo, un ping a la máquina que me va a proveer el recurso de cómputo, bueno, yo quiero que sea bastante por debajo de los órdenes de un ping a un nodo que está en internet, ¿no? Así surge, bueno, la idea de fog computing. La idea de fog computing es precisamente aprovechar, por ejemplo, recursos que están en las antenas de telefonía, ¿no? En las células que nos brindan telefonía móvil. Entonces, depositar servers ahí y, bueno, de alguna manera esos servers están, digamos, más cercanos que ir a un proveedor en nube. Acá empiezan un montón de cuestiones de implementación del paradigma bueno, que hay que considerar. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, si se masifica 5G, yo podría tener toda una infraestructura montada, bueno, que la administrarían las prestadoras de telefonía, por ejemplo, y el paradigma de fog computing podría tener realmente una masificación importante, pero bueno, ahí ya depende de las posibilidades de cada país, ¿no? Por ejemplo, bueno, en Argentina digamos, toda el avance hacia la concreción de 5G viene bastante lento, hay un montón de problemas técnicos y sobre todo políticos, pero bueno, entiendo que en otros países de Latinoamérica está avanzado. Chile y Uruguay me suena, y Brasil incluso me suena que estaba más avanzado. O sea, en realidad fog computing en particular es un paradigma que está en los papeles, está en la teoría, pero de una implementación por ahora un poco, bueno, a verse, ¿no? A analizarse en el futuro. No obstante, la idea de fog a su vez abrió una nueva idea de postular, digamos, otro paradigma, se ha acuñado otro término que es el edge computing, que es, bueno, a ver, si no puedo, si me es muy caro en latencia aprovechar recursos en nube, yo podría aprovechar recursos en fog. Si fog no está disponible, bueno, yo podría aprovechar recursos en la vecindad, ¿no? Entonces ahí surgen ideas como, por ejemplo, tener montados servidores, HBCs sería en este caso Single Board Computers, ¿no? Toda esta nueva familia de dispositivos que han nacido programables, que son pequeñas computadoras, como, bueno, la Raspberry Pi, la Jetson Nano, que incluso tiene una GPU,
la Cube de la Cube Bricks de Gigabyte, manufacturada por Gigabyte, ¿no? Entonces la idea acá es empezar a aprovechar todo ese poder de cómputo que uno muchas veces no se percata, pero está alrededor nuestro, para ejecutar aplicaciones con un delay muy bajo, ¿no? Entonces ahí lo primero que aparecen es los problemas de investigación, digamos, abiertos, ¿no? Bastante complejos de, bueno, ok, yo tengo todo ese poder de procesamiento alrededor mío y cerca, pero cómo yo, digamos, qué mecanismos de planificación de esos recursos computacionales son apropiados, cómo hago digamos, la asignación de trabajos, cómo resuelvo el tema de que por ahí la conectividad es quizá no, digamos, más inestable, cómo yo mensuro las posibilidades de un dispositivo versus otro para tomar una decisión al momento de hacer scheduling. Bueno, hay un montón de problemas que se están atacando ahora porque justamente el área de Edge Computing es muy, muy nueva, ¿no? Entonces, la idea de lo que estamos trabajando hace unos años en mi grupo, es la idea de Edge Computing, en donde el dispositivo que yo aprovecho, o sea, el cómputo que yo aprovecho son dispositivos móviles, ¿no? Entonces, una forma de visualizar un poco digamos, los elementos de este paradigma sería pensar en el gráfico que tenemos a la derecha, en donde yo tengo, bueno, el paradigma Cloud Computing, que está desplegado en una WAN. Digamos, en ese caso yo tengo mucha más capacidad de cómputo, pero no tengo, digamos, tengo mucha más latencia. Fog Computing me reduce la latencia a expensas de una capacidad de cómputo menor que Cloud, y finalmente yo podría tener, digamos, en la proximidad de mi entorno, podría tener un montón de dispositivos móviles, entonces donde la latencia es muy baja y la capacidad de cómputo, bueno, es claramente reducida, ¿no? Entonces, eso ha dado origen a un área que se llama Dew Computing, y ahí ya prometo no introducir más paradigmas, porque ahora nos vamos a detener en los detalles puntualmente de Dew Computing, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que motiva la idea de utilizar Edge Computing con dispositivos móviles, ¿no? Bueno, digamos, los facts que les voy a mencionar van a ser muy conocidos por todos, pero repasémoslos. En primer lugar, la cantidad abrumadora de dispositivos que tenemos, ¿no? Hoy, digamos, hay dispositivos con cualquier persona. Yo me encuentro muchas veces con gente que no es del área de computación, con mis familiares y demás, y no saben que tienen un procesador en el dispositivo que tiene 8 cores, ¿no? Digamos, prácticamente no. Pero donde uno empieza a relativizar las cosas, dicen, bueno, tengo casi una pequeña computadora en el bolsillo todo el tiempo, ¿no? Y así, si uno suma esa capacidad de cómputo, uno puede, digamos, relacionarlo con la población del mundo. Estas predicciones estimaciones son de Cisco, son de 2020, 2021, probablemente hayan cambiado un poco, sobre todo con la presencia de la pandemia, pero a grandes rasgos el 70% de la población mundial tiene mínimamente un dispositivo móvil. Y acá, por ejemplo, hay un dato hay varios datos de color. Por ejemplo, hay estimaciones o estadísticas que dicen que 3.5 billones de personas tienen acceso a agua potable, ¿no? Entonces, cuando uno lo pone en esa perspectiva, el número es aún más abrumador. Y empiezan a pasar cosas con la evolución individual de los dispositivos en cuanto a capacidades de cómputo, que es, por ejemplo, que 166.000 servidores de Amazon, digamos, de una potencia de cálculo promedio del cloud de Amazon, equivalen a 3 millones de dispositivos móviles Samsung S8,
¿no? El Samsung S8 fue lanzado en el 2017, estamos hablando de hace 5 años. Entonces, cuando uno se pone a pensar, hay mucha potencia de cálculo caminando por las calles o dentro de las casas o en el transporte público, ¿no? Lo que nosotros llamamos contextos due, ¿no? O un recital mismo, o la sala de espera no sé, de un sanatorio o de un hospital. Entonces, eso motiva de alguna manera el paradigma de View Computing, ese primer hecho. El segundo hecho, bueno, es el más obvio, ¿no? Es la evolución individual del hardware. Por ejemplo, hace unos años era impensado correr directamente, no sé, soportes para Deep Learning como, no sé, el TensorFlow, directamente sobre un celular, y hoy hay, está la posibilidad de implementar aplicaciones de Deep Learning, por ejemplo, para utilizar para detectar objetos a partir de video, cosas por el estilo, porque, bueno, de hecho han mejorado mucho la GPU que traen los celulares, ¿no? De hecho, por ejemplo, la última colaboración que hicimos con la PUC es hacer un análisis de digamos, la viabilidad de ejecutar diferentes modelos de Deep Learning sobre varios modelos de celulares para tratar de ver, bueno, cuál es el soporte real en los celulares que uno se encuentra en la calle, ¿no? Como para tratar de tener una estadística, ¿no? Un porcentaje de celulares que soportan realmente este tipo de plataformas o de bibliotecas de Deep Learning. Por supuesto que uno siempre puede, desde el vamos, ejecutar inteligencia artificial utilizando la CPU del celular, pero la GPU sabemos que acelera muchísimo el cálculo. Eso de hecho se hizo con una pasantía de un estudiante de doctorado de la PUC, ¿no? Que debe estar por finalizar este año o el otro, ¿no? Si entraste los asistentes no lo quiero presionar. Esos dos hechos a su vez se van a sumar a un tercer hecho que es, bueno, la visión que ya se tiene de los móviles producto de esta evolución como un elemento interesante para ejecutar cálculo intensivo, ¿no? Yo no sé si a alguno le suena el concepto de computación voluntaria, que nació con proyectos como Boink. Boink nació hace mucho tiempo como una plataforma que aprovechaba el poder de cómputo de las computadoras personales ociosas. Entonces uno se instalaba un programita que se activaba cuando se activaba el protector de pantalla, el screensaver, y cuando eso ocurría, el programita bajaba datos, trabajos para ejecutar en la máquina local de un servidor central. Entonces esta idea se empezó a masificar para hacer, digamos, análisis de datos sobre diferentes, digamos, dominios. El primero fue el proyecto SETI at Home, que era la búsqueda de vida inteligente en otros planetas a partir de, digamos, datos, digamos, capturados con los satélites que orbitan la Tierra, pero bueno, eso también, digamos, generó otros intereses, por ejemplo, en el diseño sintético de drogas, en, bueno, luchas contra cáncer y demás. En definitiva, a lo que voy con esto es que el target en su momento para ejecutar esos trabajos de un servidor central eran las computadoras personales. Bueno, ahora también hay una aplicación similar para dispositivos móviles que uno puede usar si uno quiere. Y bueno, en el Play Store, de hecho, las pueden ver para el caso de Android. Y uno, bueno, hay algunas otras aplicaciones que uno puede ir viendo, bueno, qué trabajos se van terminando y qué no, ¿no? Esto, bueno, corre en el dispositivo móvil personal de uno y es, digamos, básicamente es un objetivo filantrópico, ¿no? Uno está ayudando a descubrir problemas que afectan a la humanidad de alguna manera, ¿no? No hay una monetización detrás de esto. Entonces, bueno, esos hechos configuran una motivación fuerte para
el paradigma de computing, es decir, para hacer computación en el edge, pero usando como target los dispositivos móviles. Entonces, bueno, a partir de ahí surgió un montón de esfuerzos en el área para, bueno, aprovechar esa potencia de cálculo, bueno, previo a hacer frente a un montón de problemas que existen, que básicamente, por lo menos en el grupo lo hemos encasillado o delineado en 3 grandes problemas. Por ahí está la referencia bibliográfica en su momento, donde se hizo un survey de trabajo del área. Estos 3 problemas los podríamos, digamos, sintetizar en que, bueno, dado un contexto de imaginemos un transporte público, un bus, ¿no?, que se traslada de una ciudad a otra o dentro de la ciudad. Yo voy a tener ese conjunto de dispositivos móviles en su totalidad durante un tiempo, pero, digamos, la pertenencia al clúster de dispositivos va a ser bastante dinámica, es decir, a medida que, por ejemplo, cada una persona se baje del bus, yo voy a perder un nodo rápidamente, ¿no? O sea, es mucho más inestable en cuanto a los miembros del clúster, porque justamente los dispositivos móviles pueden ir y venir. A ver, también el poder de cómputo disponible en cada móvil, incluso cuando la estabilidad fuese alta, también es inestable porque depende de la cantidad de batería que tiene cada dispositivo, ¿no? Un dispositivo puede entrar al clúster o ingresar con más o menos batería, o con un celular que consume más energía que otro por la naturaleza de su hardware, etc. Y bueno, el tercer problema que tenemos es que justamente son dispositivos que dependen de la batería, entonces yo voy a saber que en algún momento no solo el celular se va a ir, no solo no voy a tener disponible el cómputo que me ofrece ese celular, sino que directamente el celular no va a tener energía, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante de alguna manera, un potencial de cálculo muy grande por los hechos que repasamos antes, pero que tiene un enorme desafío de aprovechamiento por todos estas características que tienen los clústeres de dispositivos móviles. Entonces, ¿cuál es el problema justamente que hemos estado trabajando? Bueno, podría ser en una variante de este problema en donde yo tengo, digamos, una infraestructura, un clúster de dispositivos que no se conectan de forma ad hoc, sino se conectan de forma, podríamos llamar, a través de un dispositivo que hace de estrella, ¿no?, que los une, podría ser un access point, podría ser mismo una single board computing que yo pueda instalar en el contexto donde se quiere aprovechar la potencia de cálculo, bueno. Y bueno, la idea, el esquema general de estas plataformas que aprovechen View Computing sería, bueno, un esquema donde, a ver, conceptualmente a una cola de trabajos que reside en el punto de acceso van a llegar trabajos con diferentes requerimientos de cómputo y diferentes datos de entrada para procesar, y ese punto de acceso, por intermedio de un planificador, va a repartir esos trabajos entre los diferentes móviles que están cercanos. Bueno, ahí es donde realmente entra en juego los diferentes desafíos que listamos anteriormente, porque, bueno, yo tengo que hacer decisiones muy informadas acerca de a qué dispositivo le voy a pedir que ejecute cierto trabajo, ¿no? Yo podría tener en cuenta, bueno, la batería disponible de los objetivos, de los dispositivos, perdón, podría tener en cuenta si tengo alguna forma de estimar cuánto ese dispositivo se va a quedar en la cercanía o no, alguna forma de mensurar la capacidad de cálculo pre-ejecutando algún mini benchmark, bueno, cosas por el estilo. Entonces, es un problema bien complejo, pero a la vez interesante.
aplicaciones que podrían, digamos, nutrirse si uno imaginase que uno realmente puede llegar a implementar una plataforma que aproveche bien los dispositivos móviles cercanos, bueno, ahí es donde, digamos, uno tiene que simplemente empezar a pensar contextos en donde uno quisiese hacer procesamiento intensivo, ya sea en CPU o en GPU, para resolver localmente sin ir a nube o algún análisis de datos que me beneficie hacerlo con inmediatez, ¿no es cierto? Yo podría decir, por ejemplo, bueno, a ver, yo podría estar, digamos, procesando el stream que sale de una cámara y analizando si la gente, digamos, con alguna aplicación de inteligencia artificial, reconociendo personas en cada cuadro del stream de video, y reconociendo si se está interpretando o sea, respetando la distancia social, por ejemplo, ¿no? Yo podría ir procesando el stream que yo tengo en el transporte público, que va filmando la calle, y podría ir con algún modelo de inteligencia artificial también detectando en cada cuadro del video si tengo algún bache o alguna fractura en el pavimento. Yo podría ir detectando, digamos, mascotas perdidas o animales peligrosos que estén sueltos, ¿no es cierto? Y a partir de ese análisis reaccionar o tomar, informar a la autoridad que corresponda o tomar acciones de contingencia. Yo no solo podría analizar videos, sino yo podría analizar audio, podría analizar imágenes o lo que fuese, ¿no? Por ejemplo, hay una aplicación que sigue este paradigma que se instala bueno, se monta en el transporte público y va haciendo un análisis de el audio del motor y diversos lugares estratégicos para prevenir posibles fallas mecánicas, ¿no? Bueno, donde se estima que puede llegar a suceder una falla mecánica, se saca de circulación la unidad. Estos son en realidad cosas que uno puede decir, bueno, uno tiene otras posibilidades para resolver estos mismos problemas desde la perspectiva computacional, pero probablemente yo esté sacrificando alguna cosa. Por ejemplo, el análisis de datos puede ser demorado si yo tengo que ir a cloud, o el análisis de datos me va a costar mucho más porque tengo que rentar recursos en cloud, ¿no? Entonces, la idea de este paradigma es, digamos, premiar de alguna manera con algún mecanismo de incentivo los dispositivos móviles circundantes y en retribución tener poder de cómputo para utilizar, ¿no? Hasta acá vamos bien con el audio, imagen. Todo perfecto, todo bien. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, digamos, centrándonos ahora en el problema de cómo generar mecanismos que aprovechen este tipo de infraestructuras, lo primero que nos topamos con la necesidad de una lógica de scheduling que sea inteligente, que tome decisiones de forma informada. Esa lógica, como veíamos en el esquema anterior, se va a tener que lidiar con un conjunto de trabajos, computacionalmente hablando, que van a llegar o esporádicamente o de forma, digamos, frecuente, y esos trabajos hay que ejecutarlos en el conjunto de dispositivos móviles. A su vez, esos trabajos podrían ser intensivos en CPU o en GPU, dependiendo si yo estoy en presencia de aplicaciones más de number crunching, de aplicaciones de tipo cálculo científico, o quizá más intensivas en CPU si estamos utilizando aplicaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y como decíamos, bueno, parte del gran desafío es que esa lógica de scheduling sea capaz de lidiar con la enorme heterogeneidad de recursos que hoy tenemos en el clúster. Bueno, pensemos que en el clúster podemos tener, digamos, celulares de baja, media, alta gama con diferentes, digamos, disponibilidad de energía, ¿no? Entonces, eso es un gran desafío.
no- muchas de las propuestas que se han, digamos, que están en la literatura para atacar el problema de scheduling en este contexto, tienen, digamos, varios problemas. Por ejemplo, uno de los problemas es que se basan mucho en modelos de optimización, es decir, el scheduler está implementado como un modelo de optimización. Pueden pensar, por ejemplo, implementado como un algoritmo genético o como, alguna técnica de Swarm Intelligence o lo que sea. Y nosotros sabemos, en general, que para implementar un modelo de esas características se tiene que tener un modelado muy preciso del problema y de las variables que intervienen, ¿no? Entonces, en muchos casos, estas propuestas, por ejemplo, asumen conocer cosas que son muy difíciles de derivar en la práctica, como hasta incluso parámetros de físicos de la batería, o cuánto tarda, un cierto código genérico, cuánto consume por unidad de tiempo, cuánta energía consume por unidad de tiempo. Uno sabe que, hay una variedad importantísima de aplicaciones, entonces no es fácil determinar el modelo de consumo de energía de todas esas aplicaciones, más aún considerando la cantidad de modelos diferentes de baterías que existen, ¿no? Entonces, esas cosas, como son difíciles de obtener en la práctica como entrada para nutrir a un scheduler de este estilo. Aún así, hay muchas propuestas que siguen ese enfoque, pero por otro lado son difíciles de llevar a la práctica. Por otro lado, las propuestas en general van a ignorar todo lo que sea consumo de energía producto de la transferencia de datos en sí, no solo de resolver el cómputo en el dispositivo móvil. Entonces, eso de alguna manera hace que ignoren parte del problema. Y bueno, en algunos casos también lo que hacen es asumir modelos muy naïf de cómo se comportan las baterías, ¿no? Entonces, en muchos casos, estos enfoques dicen, bueno, yo asumo que la descarga de la batería es lineal con respecto a la cantidad de tiempo que yo estoy utilizando el celular de forma intensiva, ¿no? Bueno, en realidad el perfil de descarga de un celular es muy difícil dependiendo de el tipo de tarea que está desempeñando. Si yo estoy usando la GPU, la descarga seguirá una función determinada, la CPU lo mismo. Si yo estoy usando intensivamente la red, la función que me describa el desgaste de energía será otra. Pero claramente no va a ser para todos los casos lineal, ¿no? Entonces, eso es una sobresimplificación importante. Entonces, en función de todos estos problemas, estos aspectos abiertos o falencias del área, empezamos a trabajar, en primer lugar, sobre un simulador, al cual llamamos DUSIM. Lo que básicamente hacemos con este simulador es tomar como entrada, digamos, trazas, nosotros llamamos trazas a un archivo que se ejecuta sobre un celular y nos dice, bueno, cuál es el perfil de descarga de cada punto de batería hasta el próximo descenso cuando yo a ese celular lo someto a un benchmark determinado. Por ejemplo, ejecutar, no sé, usar la CPU al 50% con pantalla prendida, o usar la CPU al 25% con pantalla apagada, o hacer un uso intensivo de la red y la CPU al mismo tiempo, ¿no? O cosas por el estilo. Basado en todos esos perfiles o trazas que se obtienen con una aplicación Android que tenemos implementadas, vamos a nutrir a un simulador que lo que va a hacer es simular todo lo que sería la ejecución en el entorno DUE, ¿no? Entonces ese simulador ya me va a permitir, por ejemplo, crear clústeres de dispositivos con cierto poder de cómputos, clústeres de más o menor tamaño, trabajos de mayor requerimiento computacional o menor, y bueno, y por supuesto asociarle a esos dispositivos trazas que corresponden a diferentes, digamos, situaciones de uso de cada uno de los dispositivos móviles, ¿no?
Entonces, de alguna manera, podemos simular de una manera bastante más fiel cómo se comporta el clúster de dispositivos cuando yo ejecuto trabajos, y esos trabajos utilizan diferentes recursos computacionales de los dispositivos, ¿no? Entonces yo tengo un manejo de la descarga energética, digamos, más fiel. Este simulador también está implementado en Java, las aplicaciones satélites están hechas en Android, y bueno, digamos, generar esa aplicación Android para tomar trazas tiene una dificultad técnica bastante importante porque, bueno, el versionado de Android sobre todo hace que a medida que Android avanza, muchas cosas no se puedan medir con una aplicación externa del celular por cuestiones de seguridad, menos que uno rutee el teléfono, bueno, cosas por el estilo. En particular nosotros hemos probado hasta la versión 10 de Android, y bueno, nos ha ido bastante bien. Otra de las cosas que incorpora este simulador es toda la parte de simular, simulación de modelos de interacción del usuario. Esto implica simular un usuario, por ejemplo, que ya previo a recibir trabajos digamos, externos o trabajos de otras aplicaciones, yo puedo modelar perfiles de usuarios diferentes, como por ejemplo un usuario que sea más gamer, ¿no? Que usa el celular de forma más intensiva, o un usuario que usa el celular mayormente para tareas administrativas, ¿no? Mirar el mail, navegar o cosas por el estilo. Entonces, basado en un clúster de dispositivos móviles, yo puedo configurar la cantidad de dispositivos de un modelo dado, las trazas que yo quiero asociar al dispositivo y el modelo de usuario de alguna manera, ¿no? Lo que va a hacer la simulación por fuera de eso es simular el stream de trabajos entrante, y bueno, mensurar cuánto tarda la ejecución de esos trabajos en función de métricas de interés, como cuánto tardan en ejecutar los trabajos, cuánta energía consumen y demás. Gran parte de la implementación y sobre todo refactorización de este simulador también se hizo hace 2019, creo, por ahí, 2018-2019, también con un pasante de la PUC, que, bueno, finalizó su doctorado. Creo que antes de la pandemia, creo que defendió su tesis. Bueno, la idea de las trazas que les comentaba es justamente, digamos, tener una aplicación que a mí me permita, digamos, generar la función, si se quiere, de descarga de un celular bajo diferentes situaciones, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos visualizar que tenemos dos modelos, el Motorola Moto G6, bastante viejito, el Xiaomi Redmi Note también, y bueno, que van a tener sometidos a las mismas condiciones de benchmarking, por ejemplo, bueno, pantalla prendida y uso de 100% de CPU, la función de descarga va a ser diferente, ¿no? Se asemeja a una lineal, pero no en todos los casos es una lineal perfecta como asumen muchos trabajos del área, ¿no? Entonces, esto grafica un poco el hecho de que al momento de simular, nosotros queremos acercarnos un poco más hacia la realidad de cómo descarga un celular. Por supuesto que explota la cantidad de situaciones diferentes que yo tengo que contemplar, digamos, la combinatoria de situaciones. Ahí, por ejemplo, no hay perfiles digamos, que hagan benchmark sobre la GPU, por ejemplo, del celular, pero bueno, en eso estamos justamente trabajando ahora. En cuanto al modelo digamos, de usuario, ¿no? De cómo simulamos, digamos, por ejemplo, en este caso, cuánta GPU me insume cada perfil de usuario. Acá lo que usamos es unas funciones de probabilidad que fueron a su vez adaptadas de un artículo publicado hace un buen tiempo, que hizo un análisis de cómo los usuarios utilizan el celular y trató de modelar probabilísticamente cada cuánto se inicia una sesión de uso del celular y cuánto dura esa sesión. Entonces, una sesión de uso del celular podría ser, bueno, yo tomo el celular de mi escritorio y veo si tengo mensajes en WhatsApp,
bueno, tomo el celular y veo mails, o tomo el celular y busco algo en YouTube, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos serían los inicios de sesiones. ¿Y cuánto dura cada sesión? Bueno, también está modelada probabilísticamente. Nosotros tomamos ese modelo probabilístico, lo adaptamos y generamos trazas ficticias para usar en el simulador, que a su vez lo que me van a ir variando es, bueno, qué porcentaje de la CPU yo voy a afectar en determinado móvil, y eso va a depender a su vez del perfil de usuario que yo quiera modelar. Por ejemplo, si quiero modelar un usuario gamer, yo voy a necesitar simular que ese celular está, por ejemplo, la CPU está mucho más cargada que un usuario que esporádico o que navega. Bueno. Disculpen. Tómate un minuto a buscar un vaso de agua si quieres, Cristian. Sí, en eso estoy. Me estoy recuperando de unas anginas. Por lo menos a distancia no te va a dar COVID de nosotros. Sí. Bueno, acá por lo menos ya tengo las 3 dosis, así que eso ya debiera ayudar. Bueno, a ver si puedo continuar despacito. Entonces, digamos, el esquema de simulación que estamos proponiendo, utilizando, es un esquema que se va a nutrir de varios elementos. En primer lugar, de las trazas que yo tomo de cada celular, del modelo de interacción de usuario que yo configuro, ¿no? Que se basa en este modelado probabilístico, en el modelo de la configuración de trabajos que quiero utilizar para la simulación, y en el componente de planificación, que eso es extensible, que sería una parte, digamos, manual de programación que hay que proveerle a toda la simulación. Con esos 4 elementos, el core de la simulación va a tomar, se va a nutrir de esa entrada y va a producir como salida, bueno, diferentes métricas que tienen que ver con tiempo promedio de ejecución de los trabajos, tiempo total de ejecución, energía consumida en cada dispositivo móvil, etc. Y eso nos va a permitir, a su vez, mensurar o comparar empíricamente diferentes opciones de planificación, ¿no? Las internas digamos, de cómo funciona este simulador, esto lo podemos obviar, pero básicamente lo que va haciendo es utilizando lo que llamamos la traza base, es decir, la traza en estado de reposo del celular, que eso va a depender del modelo de interacción configurado a cada celular. Entonces se va a ir modelando la descarga energética de acuerdo a esa traza. Cuando el simulador asigne un trabajo a ejecutar en el móvil, bueno, de alguna manera se hace un switch de la traza para utilizar la traza que representa la situación donde el móvil está cargado completamente, ¿no? O en uso intensivo, por ejemplo, en CPU al 100%. Todo lo que es costos energéticos de transferencias de datos desde el dispositivo hasta digamos, lo que sería el componente de scheduling, ¿no? Que residiría en un servidor en las cercanías, o de comunicación entre los dispositivos móviles,
Eso se hace en base a un estudio también que tiene unos años, pero es un estudio muy detallado, muy bien publicado, que se dedicaron a medir con aparatos de alta precisión el consumo energético en dispositivos móviles de diferentes tareas de comunicación de datos a nivel de red, ¿no? Por ejemplo, a nivel de medir, bueno, el consumo de establecer una sesión TCP, por ejemplo, ¿no? O enviar datos UDP, o enviar paquetes TCP de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros mapeamos todas esas conclusiones de ese estudio para, digamos, reflejar el consumo energético producto de toda la actividad de red que se produce en el simulador. Los escenarios típicos de ejecución que nosotros elaboramos, por ejemplo, cuando hacemos artículos o demás, tienen este estilo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, uso, asumo un clúster dedicado o no, o asumo clústeres, en este caso le llamamos NVR, clúster con diferentes conformaciones de dispositivos. Por ejemplo, yo puedo usar 20 dispositivos del modelo X, 30 dispositivos del modelo Y, y así siguiendo. En general también lo que hacemos es variar la longitud de los trabajos, es decir, los requerimientos computacionales. Yo puedo tener trabajos por ahí menos demandantes o más demandantes. También lo que variamos es la frecuencia de entrada de trabajo al sistema, por ejemplo, para modelar, aplicaciones que procesan streams de video, y esos videos vienen a diferentes rates, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera nos permite probar o digamos, evaluar empíricamente diferentes opciones de scheduling para las condiciones dadas, como por ejemplo la tabla que se ve en la slide, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos, digamos, lo que tenemos como enfoque general para un primer scheduler que empezamos a trabajar en su momento es un scheduler de 2 fases, es decir que cuando llegan trabajos o cuando llega un nuevo trabajo digamos, al servidor circundante central que reparte los trabajos, una primera fase lo que va a hacer primero es, digamos, asignar ese trabajo teniendo en cuenta un ranking de los dispositivos móviles en la cercanía. Ese ranking se puede hacer basado en diferentes indicadores. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Y una segunda fase del scheduler se produce cuando, bueno, hay celulares, o sea, dispositivos que se vuelven ociosos, que no tienen trabajo para hacer, y ahí lo que se aplica es un esquema de work stealing para descargar un celular que está muy cargado, ¿no? Como heurísticas o, digamos, indicadores para la primera fase, lo que solemos hacer es digamos, fórmulas de este estilo. Por ejemplo, es una fórmula que le llamamos ICIAS, en donde lo que se hace es, bueno, rankear los nodos, los dispositivos en función de la cantidad de batería actual, el state of charge, multiplicado por digamos, la cantidad de millones de operaciones de punto flotante por segundo que es capaz de hacer el procesador, sobre la cantidad de trabajos que ya se le asignaron a ese móvil, ¿no? Entonces, esos megaflops, por ejemplo, para los que hagan cálculo o HPC o cálculo científico, es una medida muy familiar y se puede obtener mayormente con benchmarks, ¿no? Algo parecido es lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que hacen los Linux con la métrica Bogomips. Bogomips es una especie de estimado de los millones de instrucciones enteras de punto enteras por segundo que es capaz de ejecutar el procesador.
Y bueno, de estos benchmarks también hay versiones para los dispositivos móviles, es decir, que todos los indicadores que vamos generando son cosas que podrían implementarse en la práctica, ¿no? Más allá de que, digamos, a nosotros nos interesa trabajar desde el punto de vista de la simulación, ¿no? Por una cuestión de practicidad. Por ejemplo, otros indicadores que hemos trabajado, bueno, como el GEC, tiene en cuenta más algunos otros benchmarks, por ejemplo, la tasa de consumo energético, producto de digamos, ejecutar en cada dispositivo ciertos benchmarks. Bueno, y así hemos desarrollado diferentes métricas que luego se traducirán en una mejora de alguna de las métricas globales objetivo, por ejemplo, la cantidad de trabajo terminado por unidad energética o cosas por el estilo, ¿no? Esto es solo una parte de todo el enfoque de scheduling que les estaba mostrando, ¿no? Bueno, yo calculo que muchos estarán familiarizados con el concepto de job stealing. El job stealing es esta idea que surgió no en este contexto, sino digamos, en el contexto de otros paradigmas de computación. Entonces, la idea es, básicamente, hay nodos que se vuelven ociosos porque no tienen nada que hacer, que son los ladrones, los thief, y va a haber nodos que están muy cargados, o porque se les asignó mucho trabajo previamente, o porque son nodos más débiles en cuanto a capacidad de cómputo, que son las víctimas. Entonces, lo que hace el ladrón va a ser descargar, o sea, robarle de alguna manera trabajo para hacer a las víctimas, ¿no? Es un robo un poco perdonable en este caso. Bueno, inspirado por este concepto, a su vez generamos para la segunda fase del scheduling diferentes estrategias de selección de víctimas, bueno, variando ciertos parámetros, como por ejemplo, cada cuánto un ladrón roba a las víctimas, o cada vez que roba, cuánto roba, ¿no? Cuánto me conviene robar. Algunas de las cosas también que empezamos a encontrar en el camino de exploración de la simulación es que, bueno, es bastante difícil crear las trazas de las cuales se nutre el simulador. ¿Esto por qué? Bueno, imagínense que yo tengo un celular únicamente y yo quiero derivar trazas que me representen cómo se comporta la descarga de energía ante diferentes situaciones. Como habíamos dicho, hay infinidad de situaciones. Uno podría combinar diferentes usos de CPU. En principio uno puede tener de 0 a 100, con diferentes estados de la pantalla, prendida, apagada, dimeada, con un nivel de brillo determinado. A su vez, todo eso combinándolo con un uso de red medio, un uso de red alto. Bueno, toda esa derivación de trazas para todas esas situaciones, hasta ahora la veníamos haciendo manual. Entonces eso es muy engorroso porque implica cargar el celular hasta el 100% de batería, configurar una de esas situaciones, poner a ejecutar el celular, obtener la traza hasta que el celular se descargue por completo, ¿no? Volver a cargarlo completo, ejecutar otra situación y así. Entonces, el tiempo de carga y sobre todo de atención del celular es muy grande, además de que se desgasta mucho la batería porque hay que controlar muy bien que los niveles de carga sean los correctos, ¿no? Para que no se resienta físicamente la batería. Entonces, lo que hicimos a partir de esto, empezar a explorar también soluciones de soft-hard que nos permitan automatizar ese proceso de generación de trazas. Bueno, lo que hicimos en este sentido es trabajar sobre un dispositivo hard-soft que le llamamos Motrol. La idea del Motrol es, de todo el esquema de simulación que les contaba, digamos, automatizar la primera parte, que sería la parte de generación de trazas. Entonces reemplazaríamos, digamos, la captura individual de trazas a mano por
un dispositivo al cual yo pueda enchufar o plaguear diferentes celulares y automatizar la captura de una serie de trazas determinadas, ¿no? Bueno, para esto lo que hicimos es un dispositivo con una parte software que se encarga de gestionar la captura de trazas. Puntualmente es un servidor hecho en Python. Quería ver si tengo alguna foto para mostrarle. ¿Sí? Si puedes terminar en los próximos 5 minutos para dejar 5 minutos para todavía preguntas. Muy bien, voy cerrando. Entonces lo que tenemos es, por ejemplo, a ver, vamos a mostrarle algunas versiones iniciales del hardware en donde uno enchufaba diferentes celulares. El dispositivo se conecta a un servidor y ese servidor lo que va a hacer es ir controlando las diferentes situaciones sobre las cuales quiero crear trazas. Hay algunas trazas que se van a crear con energía, o sea, cargando el celular, otras descargando, en fin, para lo cual este dispositivo tiene un sistema de relés que me permite a mí controlar el paso de energía o no hacia el celular. Tenemos una evolución de este dispositivo, es un poco más compleja, en donde, a ver, tengo otras opciones de energía, es decir, yo le puedo dar a cada móvil individualmente o descargarlo, o cargando con carga rápida, o cargando con carga USB. En fin, digamos, el objetivo es el mismo, pero la idea es incrementar la cantidad de, digamos, perfiles de descarga bajo diferentes situaciones para a su vez aumentar el realismo de las simulaciones. Permítanme que vamos a pasar, bueno, básicamente algunas cosas que no son digamos, relevantes. Bueno, estamos trabajando sobre algunas mejoras, en particular sobre este dispositivo HardSoft. Por ejemplo, agregar soporte para hacer benchmarking, o sea, hacer trazas de capturas de smartwatch, aparte de dispositivos móviles. Estamos mejorando un poquito todo lo que es la parte de aplicación gráfica que permite gestionar las trazas. Y bueno, también a su vez nos aparecen problemas de scheduling en el propio dispositivo, ¿no? Porque dada un conjunto de trazas a aplicar sobre los dispositivos móviles, a veces es buena idea variar el orden en el cual se ejecutan por cuestiones de velocidad, ¿no? En función de los estados iniciales de batería de los móviles y demás. Ahí hay mucho trabajo también que estamos llevando adelante. Les quería mencionar también un poco que, a ver, la parte en sí de los mecanismos para hacer stream processing en contexto de View Computing, también tenemos algunas colaboraciones con universidades europeas, y también, bueno, una colaboración sostenida con su universidad, en donde estamos trabajando en, por un lado, generar, digamos, trazas apuntadas a aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces estamos, digamos, mensurando los dispositivos en dirección a entender cómo funciona la GPU y cuánto consume energéticamente la GPU bajo diferentes tareas de inteligencia artificial, y eso nos va a permitir a su vez nutrir el simulador con posibilidades de simular este tipo de aplicaciones, ¿no? De una forma más fiel. Y el otro objetivo es, bueno, ir hacia lo que serían los ambientes híbridos View, en donde yo no solo descargo a los celulares, sino también a computadoras, pequeñas computadoras que yo tenga cercanas, como pueden ser, bueno, la Jetson. En realidad estamos trabajando mucho con la Jetson de NVIDIA o la Raspberry Pi. Esto también en el contexto de pasantías de alumnos doctorales de la PUC, que entiendo que es también algo que se fomenta y, bueno, de hecho es un requisito del programa doctoral, ¿no? Entonces, bueno, en su momento, pre-pandemia, hubo intercambio físico de alumnos
y en época de pandemia, bueno, toda esta colaboración se fue dando de forma virtual. Bueno, a ver, tengo, ya para cerrar, tengo algunos resultados interesantes que tienen que ver con, bueno, cómo diferentes clústeres, los pueden ver a su izquierda, diferentes conformaciones de clústeres con los modelos de celulares de la izquierda, están proporcionando un poder de cómputo, un tiempo de finalización de procesamiento con deep learning de video similar a lo que sería una Jetson Nano, ¿no? Y por encima de una Raspberry Pi. Entonces, el mensaje que dejan estos números sería, bueno, a ver, si yo con clúster de 2 celulares o 3 celulares puedo equiparar el poder de cómputo de una Jetson y esos clústeres están en la calle, en el transporte público, están por todos lados, bueno, realmente estoy ante un poder de cómputo hasta hace unos años en la teoría, pero ahora lo tenemos plasmado en números en la práctica y bueno, esto indica que se puede aprovechar, ¿no? Si me excedí del tiempo, bueno, pido disculpas, pero entenderán que es fascinante hablar sobre a lo que uno lo apasiona y sobre lo que uno investiga. Y bueno, encantado de entrar en contacto con cualquiera de ustedes y si hay alguna duda. Y también bienvenida alguna pregunta que quiera hacerme. Así que muchísimas gracias. Muy agradecido, Cristian, realmente muy ilustradora tu charla. Te felicito por el trabajo. Como dice Andrés, felicitaciones y aplausos. Muchas gracias. Y también Andrés y Jaime están aplaudiendo. Un saludo grande a ambos. Nos queda un par de minutos. Invito a hacer preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Quién puede? ¿Nadie quiere hacer una pregunta? Jaime, Andrés, una pregunta. Jaime. Hola, Cristian. Muy buena tu charla, muchas gracias. La pregunta mía tiene que ver un poco con... me parece súper interesante esto de aprovechar el poder de cómputo de los dispositivos que andan dando vueltas, ¿no? Pero la gente puede ser muy altruista hasta que llega al tema de su batería. Entonces, lo que yo veo es que la gente es muy cuidadosa con su batería para que le dure durante el día. Entonces, ahí hay un gran impedimento en cuanto a que la gente habilite su equipo para hacer cómputos de otro, no porque no quiera prestar su CPU, sino que porque eso le puede significar una disminución de su batería. Entonces, la pregunta que quería, ¿se puede detectar, por ejemplo, que yo, aparte de contribuir con mi batería al cómputo, si a lo mejor yo ahorro algo de batería usando el cómputo de los demás? O sea, si hay ahí una cosa más recíproca. Porque si no, yo creo que va a ser en muchos casos difícil que uno habilite su equipo en una situación así, debido a que el recurso es demasiado escaso, por lo menos hasta ahora, en que la gente está... Yo conozco mucha gente, muchos amigos que deshabilitan aplicaciones para que le dure la batería, por ejemplo, en determinados momentos. Entonces, ¿cómo ves tú ese tema que te has movido harto con el tema de batería y tienes simulador y tienes todos estos equipos? Sí, ese es un tema que nos ha llevado a muchas charlas y reuniones, intercambios con Andrés, de hecho, que es, bueno, tratar de visualizar en qué contexto el usuario estaría, digamos, afectado por no prestar el poder de cómputo, no sacrificar un poco de batería, y esos serían los escenarios en los cuales, digamos, de alguna manera el usuario estaría más afectado de no participar o no prestar que prestar. Obviamente, ninguna situación en donde uno tenga muchos celulares cercanos y juntos, volcarían rápidamente a los usuarios a
digamos, livianamente prestar parte de su batería para resolver cómputo, pero yo creo que hay muchas situaciones que sí el usuario estaría interesado. O sea, por ejemplo, uno de los dominios es el de AIM Health, en donde, uno podría pensar en un, no sé, en un geriátrico o mismo en una casa que no se tenga más tecnología, más allá que los celulares de la gente que habita la casa. Y bueno, si uno tiene necesidad de procesamiento para monitorear, por ejemplo, no sé, parámetros de no vitales, digamos, videos que den cuenta de cómo se está recuperando una persona, un habitante de la casa de una operación que se realizó. Entonces yo no creo que ahí, digamos, la gente sea reticente, el resto, a prestar batería para realizar un monitoreo de la condición de la persona. O, salto de dominio rápidamente. Imaginemos el turismo, ¿no? La realidad aumentada, que ese es otro ejemplo que se ve mucho en la literatura. Cuando yo tengo realidad aumentada y yo soy parte de un contingente que estoy haciendo turismo en un lugar un poco recóndito, y yo necesito, para tener una mejor experiencia turística, realizar, digamos, cómputo para tener la realidad aumentada en mi celular, ¿no? Y tener una experiencia mucho más rica, ¿no? Claramente en esos casos yo estoy en contextos aislados computacionalmente, en donde eso yo no lo puedo hacer en otro lugar que entre los celulares que están digamos, en el contingente de personas, ¿no? Entonces, si uno empieza, digamos, a pensar, hay situaciones en las cuales el usuario se vería casi obligado a contribuir porque, digamos, el objetivo computacional es provechoso para la salud o para su experiencia turística, ¿no? Considerando los dos ejemplos que vimos. En otros casos, yo lo amoldaría el problema al problema de incentivo que ya existe en todo lo que es la idea de computación voluntaria. Este problema ya existía, digamos, yo como incentivo al usuario a prestar recursos de cómputo, ¿no? En este caso por ahí sería un poco más difícil porque es un recurso agotable, ¿no? El energético. Pero bueno, en ese caso, supongamos, ahí hay que trabajar sobre los mecanismos de incentivo. Acá se está pensando, por ejemplo, si el usuario presta poder de cómputo en el transporte público, ¿qué pasa? Prever la existencia o mensurar los baches en las calles, a su vez eso ahorra un montón de problemas mecánicos que surgen en las unidades de los bus, bueno, colectivos le llamamos acá. Entonces ese dinero que se ahorra se puede volcar al ciudadano que viaja, al pasajero, y hacerle descuentos en el transporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el incentivo, si uno idea un esquema interesante, siempre va a estar, ya sea digamos, para torcer un poco la voluntad, ¿no? Como mencionabas, de ese usuario que directamente, no, digamos, no quiero que me consuma batería, ¿no? Yo creo que hay que trabajar un poco sobre el dominio y no pensar en esto como una suerte de solución que rápidamente se puede instalar en cualquier contexto DIU, ¿no? En terminologías de lo que hablamos. Muchas gracias. Bueno, ya estamos en la hora. Cristian, te agradezco enormemente de que hayas dado tu tiempo a nuestro seminario. Fue muy aprovechoso, sin lugar a dudas, y ya estás invitado para el próximo año, si Dios quiere. Muchas gracias. Bueno, acepto la invitación anticipada y gustosamente. Y bueno, les agradezco haberme invitado, y un saludo para todos. Imagino vamos a quedar en contacto. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, Cristian. Dale. Abrazo grande.
Gracias, Y Andrés. pronto nos vemos en una reunión. Y gracias, Andrés, por el contacto. Porque el ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los dejo. Nos vemos entonces el próximo viernes nuevamente, donde van a ir Leopoldo Bortosi de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias y que estén muy bien.